inserción del músculo hasta el inicio del segmento inferior se llamaba Protuberancia. ¿Por qué era importante la? Y luego teníamos el segmento inferior donde estaba el bulbo El bulbo y la papila dérmica. y la papila dérmica. Muy bien. ¿Qué más? Tenía varias partes, que tenía una corteza y que tenía una cutícula, ¿no? Y después vimos esto. ¿Se acuerdan? Que hacemos un corte y vimos las capas del pelo, las capas del folículo piloso, y vimos que había una vaina radicular externa y una vaina radicular interna. Eran la capa de La cutícula de la cutícula de la vaina interna, radicular interna, la la capa de capa de Huxley. Huxley y la Henle. Muy bien. Y el pelo tenía tres partes: cutícula, corteza y médula, ¿no? Y entonces después de ese repasito nos fuimos a las imágenes. Y en las imágenes vimos que ustedes dibujaron acá el folículo piloso, ¿verdad? Y hicimos un corte para que ustedes vieran. De acá estaba la glándula. Entonces de acá a la inserción de la glándula era el infundíbulo. Y aquí a la inserción del músculo erector del pelo era el istmo. De aquí hasta el inicio del segmento inferior era la protuberancia. Luego teníamos el bulbo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vimos acá? La médula, la corteza y la cutícula del pelo, ¿no? Nada más. A ver, ¿qué más? Esta lámina fue para lo mismo, ¿no? Creo que la íbamos a dibujar, creo que esta no, esta sí, ¿no? Porque hablamos de ¿qué? Del aparato pilosebáceo. Y vimos que todos los pelos tenían, ¿qué cosa? Glándulas, ¿qué tipo de glándulas? Sebáceas. Glándulas sebáceas, ¿no? Lo mismo de acá. Entonces, ¿esto es fácil de reconocer o no? Este es el pelo y está la glándula sebácea. El pelo, la glándula sebácea. ¿No? ¿Sí o no? Sí, fácil. Está fácil. Ya, ¿esto qué es? Glándula sebácea, pues, ¿no? La glándula sebácea. Esta es la piel, epidermis, la dermis, y ahí está la glándula sebácea. Muy bien. Y también hablamos de las glándulas sudoríparas, ¿no? Las glándulas sudoríparas se encontraban en la dermis profunda o hipodermis y que tenían dos porciones, una porción excretora y una porción secretora, ¿no? Y nos acordamos de que la porción secretora, perdón, el túbulo excretor tenía un epitelio especial. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este epitelio? Cúbico compuesto. Compuesto. Ajá. O bicúbico, ¿no? Biestratificado. Cúbico biestratificado o cúbico compuesto, pero así es. Este era ¿de dónde? De la porción excretora de la glándula. ¿Qué glándula? Sudorípara. Bien. Y luego teníamos la porción secretora, ¿no? Que era simple nada más. ¿Qué más vimos? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Acá, otra vez para repasar, acá teníamos la médula, la corteza, la cutícula, la vaina radicular interna, que tiene tres capas, que son la cutícula de la vaina radicular interna, la capa de Huxley, la capa de Henle. Luego teníamos la membrana vítrea y por último, no, teníamos la vaina radicular externa y la última era, ¿cómo se llamaba? Saco fibroso, ¿no? Fibroso. Muy bien. Y esto, hola Max, ya llegaste. Ya, este era lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos visto acá, pero en un corte longitudinal y en un corte transversal.
donde reconocíamos las capas, nuevamente. La corteza, perdón, la médula, la corteza, la cutícula, la vaina radicular externa, con sus 3 capas. ¿Cuáles son las capas de la vaina radicular interna, perdón? ¿Cuáles son? Cutícula, corteza y cutícula la cutícula de la vaina radicular interna, la capa de Huxley, la capa de Henle. Luego viene la vaina radicular externa, ¿no? Y esto era lo mismo, el mismo corte, para ver las capas, ¿no? La vaina radicular interna y la vaina radicular externa. Muy bien. Y acá lo mismo. ¿Se acuerdan que les dije que no dibujaran la anterior, sino dibujaran esta que se veía más bonita? ¿No? Acá teníamos la médula, la corteza, la cutícula, la vaina radicular interna con sus 3 capas, la vaina radicular externa y la última, ¿cómo se llama? Capa fibrosa. Capa fibrosa. Muy bien. Y a este lado teníamos las glándulas sebáceas, ¿no? Muy bien. Y creo que esa fue toda la primera parte de tejido tegumentario, ¿no? ¿O hubo algo más? Luego hablamos de uña, ¿no? Me parece que había uña también, ¿o no? No me acuerdo. Sí, pero uña también. Creo que eso lo mencioné en teoría, pero... En la práctica creo que no hicimos, ¿no? En la teoría fue un lecho ungueal, ¿se acuerdan? Que estaba constituido por un estrato basal y espinoso, una matriz ungueal, que era donde reposaba un eponiquio, que nosotros lo llamamos como cutícula, y un hiponiquio que estaba arriba, ¿no? Entramos a aparato digestivo 1. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, comentario? Mi brazo. Doctora, externa se estaría encontrando la membrana vítrea o esta membrana estaría entre la vaina radicular externa y la entre la vaina interna? radicular vítrea. Ah, ya. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Se refiere a la vaina dérmica o folicular, ¿verdad? ¿Qué? Se refiere a la vaina dérmica o folicular. Sí. ¿Verdad? Oh, ya. Luego pasamos ¿a dónde? A dos. Y en digestivo 1, lo primero que vimos fue la lengua. Y vimos que la lengua tenía una cara dorsal y una cara ventral. La cara dorsal, epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y en la cara dorsal tenía todas las papilas, 4, ¿no? La papila filiforme, la fungiforme, caliciforme y foliácea, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más dijimos de la lengua? Dijimos que les hice dibujar las 4, ¿se acuerdan? Que la ¿no? Terminaba en punta, que tenía un epitelio poliestratificado plano, queratinizado, que era numerosa en toda la superficie. Corpúsculo gustativo. Después hablamos de la papila fungiforme. Y dijimos que la papila fungiforme terminaba en una Roma, y que sus papilas gustativas estaban ¿en dónde? En la parte superior, ¿no? En la parte superior. ¿Qué más?
Tenía la papila caliciforme. Que la papila caliciforme que sus corpúsculos gustativos, ¿a dónde estaban? Siguen acá unas entradas, ¿verdad? Que se comunicaban con unas glándulas. ¿De qué tipo en estas glándulas? Glándulas serosas, ¿no? Estos espacios para que los corpúsculos gustativos pudieran sentir el sabor, ¿no? Y después hablamos de la papila foliácea, que igualito tenía orificio y que sus papilas gustativas estaban a los lados, secretoras, ¿no? Para limpiar estos conductos, ¿no? ¿Qué más dijimos de eso? ¿Verdad? Que era tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo era? ¿Quién se acuerda? Laxo. ¿Ya estudiaron o no? Conectivo laxo, si no me equivoco. Conectivo laxo y que venía un músculo después, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué más vimos? A ver, no me acuerdo. Ah, ya. Las glándulas. Muy bien. Las glándulas. Y en las glándulas vimos la glándula parótida. ¿Y qué dijimos de la glándula parótida? Que la glándula parótida era un órgano que estaba constituido 100% ¿de qué? 100% de acinos serosos, ¿no? Y que estas acinos serosos se teñían intensamente ¿de qué color? Basófilo, ¿no? Y que habían varios conductos, ¿no? El conducto intercalar, el conducto estriado, el conducto interlobulillar, este de acá, conducto interlobulillar, ¿no? ¿Qué más dijimos de la glándula parótida? Mayor ¿Quién se tejido acuerda? adiposo. Ah, Mayor tejido adiposo. que había tejido adiposo. A ver, ¿quién levantó la mano? Parótida es 100% serosa. 100% serosa. Forma el conducto de Steno. El conducto interno Ajá, era de ya, epitelio. que formaba el conducto de esteno, muy bien. ¿Qué más? El conducto interlobulillar era ¿Qué de pasa el nervio facial? Que pasaba por el nervio facial, Facial. ¿no? Y nada más que yo recuerde, ¿no? Espérenme un segundo, chicos, un segundito. Ay.
Sigamos. Au, me está doliendo el brazo. Muy bien. ¿Qué más dijimos de acá? Creo que nada más, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Acá tenemos entonces que formaba tabiques y que formaba lóbulos, ¿no? Y que era 100% serosa, ¿verdad? Esta no se las mostré, me parece. Muy bien. Luego pasamos a esta de acá, ¿no? Que era la glándula submaxilar. Y la glándula submaxilar era una glándula mixta. ¿A predominio de qué? De Serosa. vecino ceroso. Serosa, a predominio serosa, ¿no? Que veíamos acá las células serosas y que hacían su semiluna, ¿verdad? Los acinos mucosos y los acinos serosos en forma de semiluna, ¿no? Entonces era una glándula mixta. ¿Cuál es el conducto que drena la glándula submaxilar? De Wharton. Muy bien, conducto de Wharton. Perfecto. Acá tenemos otra glándula submaxilar, miren. Mayor cantidad de acinos serosos, pero acá todavía hay acinos mucosos, ¿verdad? Y después vimos la glándula sublingual. Y la glándula sublingual, ¿a predominio de qué era? Mucosa. Con uno que otro. Muy bien. ¿Qué más vimos acá? Ya. Luego de ver las glándulas, pasamos a ver el esófago, ¿no? Y veíamos, habíamos dicho que el esófago, que en realidad todo el tubo digestivo tenía 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y adventicia, ¿no? Y reconocíamos en el esófago las 4 capas. Oye, ¿dónde está mi puntero láser? Ah, es que no estoy proyectando. Proyéctate, ya. Muy bien. Muy bien. Y en el esófago veíamos que el epitelio del esófago, ¿qué tipo de epitelio era? Era un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Queratinizado. Muy bien. Que la siguiente era la lámina propia, ¿no? Que estaba debajo de la membrana basal y que era tejido laxo bien vascularizado, ¿se acuerdan? Y por último vendría una capa de muscularis mucosae, ¿no? Que era una capa de tejido de músculo liso, predominantemente de haces longitudinales. Todo esto era la mucosa. Entonces estaba formada por el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, por la lámina propia de tejido conectivo laxo bien vascularizado y por la muscularis mucosae. Después veíamos que habían unas glándulas. ¿Cómo se llamaban estas glándulas? Glándulas Esofágicas. ¿Y cuál es la función de las glándulas esofágicas? ¿Se acuerdan? Secretaban Secretar moco para proteger del ácido gástrico. Muy bien. Después de eso venía una capa muscular, ¿verdad? De hecho, ¿No era la mucosa? Estoy avanzando el 1. Está bien, justo tocaba el 1. Y serán los dos. Traen el 1, entonces haremos todo. Me mandas y pues mándale acá al grupo, si no te lo junto. La glándula, la capa muscular tenía Drive, te mando el drive. 2 partes, ¿no? Ay, no, Adán, yo estoy avanzando la Adam, tu audio. La circular Compañera, interna. tu audio, por favor. Adam, Bueno, yo no puedo, ¿no? Te vas como la ciudad. Compañero Adam. Adam, te estás vendiendo. Doctora, ¿puedes silenciarlo si no? Es lo que vas a hacer tú en tu... Bueno, ya, sigamos nomás. La capa muscular tenía 2 capas, ¿no? Circular interna y longitudinal externa. Y yo les había hablado de 2 plexos, ¿verdad?
En la capa submucosa había un plexo. ¿Cómo se llamaba el plexo? De Plexo de Meissner. En la capa muscular había otro plexo que el plexo de Auerbach. Por último teníamos la adventicia, que era tejido conectivo laxo. Todas las capas del esófago. Tenemos la mucosa, que está formada por epitelio poliestratificado plano no queratinizado, por el corion, que es tejido conectivo laxo, y por la muscularis mucosae. Luego teníamos una submucosa, donde estaban las glándulas esofágicas. Luego teníamos el plexo de Meissner. Luego teníamos la capa circular interna, la capa longitudinal externa, el plexo de Auerbach y por último la adventicia, que era tejido conectivo laxo bien vascularizado. Bien. Luego vimos el estómago. No. Y lo primero que nos llamó la atención en el estómago es que tenía este tipo de vellosidades, de epitelios, y que al hundirse formaban estas glándulas tubulares, que tenían un montón de tipos de células, ¿se acuerdan? Que eran las criptas gástricas. Entonces vimos que en el estómago, la epitelio cilíndrico simple, ¿no? Que se realizaban las criptas gástricas, y al final teníamos las glándulas fúndicas, ¿no? Las glándulas tubulares. Y en estas glándulas tubulares, en teoría, reconocimos varias de ellas. Las células principales, las células del cuello, las células endocrinas, etc. Luego, inmediatamente, veíamos que venía una lámina propia o corion y una muscular de la mucosa. Luego, teníamos una delgada submucosa, donde se encontraba, ¿qué plexo? Meissner. El plexo de Meissner. El plexo de Meissner. Luego venía una capa muscular. Y ahí les dije que el estómago tenía 3 capas musculares. ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran? Oblicuo interno. Muy bien. Circular medio. Muy bien. Y longitudinal externo. Perfecto. Oblicuo interno, circular medio y longitudinal externo. Y por último, teníamos el plexo de Auerbach, ¿no? Y al final teníamos la serosa, que era un epitelio, que era, perdón, un tejido, ¿no? Laxo, bien vascularizado. Y nada más. Muy bien. Y luego, en esta lámina, teníamos que reconocer las células. ¿Se acuerdan? Estas eran las células parietales. ¿Qué producen las células parietales? Fluídico. Intrínseco. Ya. Y después tenemos las células principales, ¿no? Y las células principales eran basófilas, ¿se acuerdan? Y las células parietales eran acidófilas. ¿Y estas células cómo se llamaban? Las células del cuello, ¿no? Las células del cuello. Muy bien. ¿Qué más vimos? Vimos duodeno. Y el duodeno, lo primero que nos llamó la atención era la presencia de estas vellosidades, ¿no? La presencia de estas vellosidades. Y también tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no? Y comenzamos a describir que la capa mucosa estaba constituida por un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Y que esta forma de vellosidades aumentaba la absorción del duodeno, ¿no? ¿Qué más dijimos? Que se formaban unas glándulas, que eran... Las glándulas de Brunner, doctora. La de Brunner. Primero, antes de las de Brunner. Estas son las de Brunner, las que están en la submucosa. Pero las glándulas de la mucosa, ¿cómo se llaman? Glándula de Lieberkühn. Las glándulas de Lieberkühn. ¿Ya? Las glándulas de Lieberkühn, donde están las células. Las células que vimos que tenía el duodeno, ¿recuerdan? Pero se va a acordar.
Luego venía la muscularis de la mucosa, luego venía la mucosa, donde que se diferenciaba porque presentaba, ¿qué glándulas? Las glándulas de Brunner, ¿no? Después de la submucosa, ¿dónde estaba? ¿Esto cómo se llamaba? Plexo de Meissner. Después venían dos capas musculares. ¿Cómo eran? Circular interna y longitudinal externa. Y por último venía la capa serosa, que era una capa delgada de tejido conectivo laxo bien vascularizado. ¿No? ¿Hasta acá alguna pregunta? Muy bien. Acá está, para que vean a mayor aumento las glándulas de Brunner. ¿Ya? Luego vimos el intestino delgado, yeyuno ilion, ¿no? Y decíamos que el yeyuno y el ilion también encontrábamos 4 capas, una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia. La capa mucosa estaba formada por, ¿qué epitelio era? A ver, capa de mucosa tenía un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. Después de numerosas proyecciones así, digitiformes, ¿no? Que formaban las vellosidades intestinales. Debajo de ellas encontrábamos acá a la lámina propia. Y estas también formaban las glándulas de Lieberkühn, por si acaso, ¿ah? También, ¿no? Bueno, teníamos la lámina propia y después teníamos la muscular de la mucosa, ¿no? Muy bien. Después encontramos una submucosa que carecía de glándulas, ¿se acuerdan? Pero sí tenía otro tipo de célula importante, que era la célula de Panet. ¿Se acuerdan de las células de Panet? En la base de las glándulas de Lieberkühn, en yeyuno ilio encontramos unas células que se llaman las células de Panet. ¿Y qué función tenían las células de Panet? Antibacteriana. Antibacteriana. Muy bien, antibacteriana. Después teníamos una capa muscular. No, bueno, ya, el plexo de Meissner, una capa muscular igual cile, circular interna y longitudinal externa. Y por último, una capa serosa de tejido conectivo laxo. Acá están las células de Panet. Y luego íbamos a intestino grueso. ¿Y cómo reconocíamos el intestino grueso? No tenía No vellosidades. presenta vellosidades. Eso, muy bien, porque no presentaba vellosidades. Su superficie era lisa. Su superficie era lisa. También tiene una capa mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia, lo mismo. Pero el intestino grueso no presentaba vellosidades, ¿no? Estaba recubierto por un epitelio simple, cilíndrico simple, que formaba estas glandulitas, las glándulas intestinales, ¿no? ¿Qué más dijimos de esto? Que tenía escasa lámina propia, ¿no? Y luego teníamos la muscularis mucosae, que era bastante notoria. ¿Se acuerdan? Bastante notoria. Luego sería una submucosa. Luego venía una muscular interna y longitudinal externa con el plexo de Auerbach conectivo laxo vascularizado. Este es fácil de reconocer. Acá, lo mismo, ¿no? Acá teníamos un intestino grueso. ¿Y qué queríamos ver acá? Los nódulos linfáticos, ¿no? El GALT, que estaba unido al epitelio del intestino grueso. Bien. Este es el plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach. Mira, acá hay músculo y acá hay músculo. Esto es el plexo de Auerbach, que está entre las capas musculares. Ya. Ya.
Los plexos de Auerbach. Muy bien. Esta de acá no la vimos en teoría, en práctica. Y de frente pasamos a hígado. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Au. ¿Nada? ¿Todo claro? Ay, ay, au. Doctora, ¿podría repetir las capas del estómago, por favor? ¿Del estómago? Sí, no se me quedó. ¿Ahí te has quedado? Si ya No, pasé no. ya estómago, ya pasé colon, ya pasé yeyuno, ilion. ¿Cómo es eso? Simplemente recién me da la oportunidad de preguntar. A ver, ¿cuáles son las capas del estómago, chicos? Mucosa, submucosa, va a tener una capa serosa y muscular. Mucosa, muy bien. Lámina propia, epitelio, lámina propia y muscular y mucosae. Una. Después viene la submucosa. Después viene la muscular que tiene 3 capas. ¿Cuáles eran? Oblicua interna, Circular media y longitudinal externa. Y después venía la serosa. La serosa. Muy bien. Ya, ¿te acordaste? Sí, doctora, gracias. Ya complementé. Muy bien. Es serosa o adventicia, ¿no? Sí, muy bien. Ahora el hígado. A ver, en el hígado habíamos reconocido que el hígado tenía el clásico, ¿no? El lobulillo clásico estaba formado por una vena central y sus esquinas eran los espacios porta. Y que el espacio porta tenía 3 componentes. ¿Cuáles eran los componentes? La vena porta, las ramas de la arteria hepática y los conductos biliares. Perfecto, muy bien. Así es. Luego teníamos las trabéculas y los espacios sinusoidales. Doctora, disculpe, ¿podríamos volver a mencionar, por favor, el espacio porta? Ven, estaba la vena, vena porta. A ver, dile a tu la compañera arteria. que te los enseñe. ¿Cuáles eran? Vena Repíteles. porta, ramas de la arteria hepática y el conducto biliar. Ajá, acá lo vamos a ver, mira. Gracias. Acá está el espacio porta. Acá está la vena porta. Acá está la arteriola hepática y el conducto biliar. Y hacia el otro lado teníamos la vena centro-lobulillar, ¿no? Y teníamos a los hepatocitos y unos espacios y unos vasos que se llamaban sinusoidales. Estos vasos sinusoidales circulaba, ¿qué cosa? La sangre, ¿no es cierto? Y habíamos reconocido que entre el borde del hepatocito y la célula endotelial del espacio sinusoidal había un espacio. ¿Cómo se llamaba ese espacio? Espacio de Dice. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Espacio de Dice. Y en este espacio y las células de hito. Exacto. Muy bien. Estos son los hepatocitos, este es el sinusoide y este es el espacio de Dice donde está la célula de Kupffer. Habíamos visto la vesícula biliar. Les había dicho que la vesícula biliar es era un órgano fácil porque una mucosa, ¿qué Muscular capa externa. no tenía la vesícula biliar? Entonces tenía una mucosa que estaba formada por un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Luego venía marginaciones del epitelio, criptas, ¿verdad? Las criptas. Luego venía el corion o lámina propia, ¿no? Básicamente tejido conectivo laxo, con presencia de algunas glándulas que en este corte no se ven. No había su mucosa e inmediatamente venía una capa muscular que estaba formada por fibras musculares, ¿no? Que podían ser longitudinales, oblicuas o transversas, ¿no?
E inmediatamente después venía una serosa o adventicia, que era una capa delgada de tejido conectivo, muy vascularizado, que cubría externamente el órgano. Les dije además que en el área, en la superficie libre de la vesícula, había serosa. Y esa serosa era mesotelio. ¿Y el mesotelio qué es? Epitelio simple plano. Y que en el área adosada al hígado estaba la adventicia, que era tejido conectivo laxo. Bien, hasta ahí todo bien. Esto es lo mismo, ¿no? Acá está la mucosa formada por su lámina propia, por su epitelio, perdón, su lámina propia, ¿no? No tenía su mucosa, tenía muscular y adventicia. Luego vimos el páncreas, ¿no? Y el páncreas dijimos que tenía dos porciones. Muy bien. Una porción exocrina y una porción endocrina, ¿no? Y la porción exocrina estaba formada por ¿quiénes? Por los acinos glandulares o adenómeros pancreáticos, que son estos. ¿Ya? La porción exócrina del páncreas está formada por los acinos glandulares, ¿no? Que se observan células basófilas con algo de células acidófilas, ¿no? Y tenemos acá los acinos glandulares, ¿no? Estos acinos glandulares tenían dos tipos de células, ¿se acuerdan? Tenían unas células que se llamaban acinares, que eran grandes, ¿no? De forma piramidal, con núcleo grande, redondo, basófilo, ¿no? Con una presencia de nucleolo prominente. Y teníamos otras células, que eran estas, que eran las células centroacinares, ¿no? Y estas células centroacinares eran células pequeñas, casi planas, ¿no? Poco coloreaban, ¿no? Y estas células centroacinares daban inicio a los conductos, al conducto intercalar o llamado también conducto de Bol, ¿ya? Al conducto intercalar o conducto de Bol. Entonces, estas son las células centroacinares, son las que formaban este conducto, conducto de Bol. Y las células acinares formaban los acinos pancreáticos o acinos glandulares del páncreas. Esta era la parte exocrina. Y la parte endocrina estaba formada por los islotes de Langerhans. ¿Se acuerdan? ¿Están ahí, chicos? ¿Ya se fueron? Sí, ya, los islotes de Langerhans, ¿no? Y los islotes de Langerhans tenían varios tipos de células. Acá tenemos, miren, este es el páncreas, corte, como son los tabiques, forman lóbulos. Toda esta parte oscura son los acinos pancreáticos, o acinos glandulares, o adenómeros pancreáticos, que forman la parte exocrina. Y la parte endocrina son estas redonditas que son los, ¿qué son estos? Los islotes de Langerhans. ¿Y qué células tenían los islotes de Langerhans? ¿Qué células tenían? Alfa, beta, beta, ¿no? Muy bien. No se olviden, las células, ¿dónde está que se veía mejor? Acá. Las células del exocrino tenían dos tipos de células. ¿Cuáles eran? Las células acinares Acinares y y centroacinares. acinosas. las células centroacinares. Las células acinares que formaban los acinos glandulares. Y las células centroacinares que formaban El conducto intercalar o Bol. muy bien, de calar o de Bol. Perfecto. Ya. Y ahí, con eso, terminábamos la parte de digestivo. Y luego veníamos a la parte de respiratorio, ¿no?
¿Qué hora facilita? Mi brazo. ¿Qué horas son? 7 de la noche, doctor. Ya, muy bien. Y en el conducto respiratorio, lo primero que veíamos, ¿quién era? La tráquea, ¿no? ¿Se acuerdan la tráquea? Muy bien. Y la tráquea tenía un epitelio respiratorio. ¿Qué epitelio era ese? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, aliciforme. Después venía una lámina propia o corion, que estaba formada por tejido conectivo laxo, bien vascularizado, ¿verdad? De abajo, acá, glándulas mixtas, y luego teníamos tejido conectivo denso, la submucosa. Y luego teníamos un cartílago. ¿Qué tipo de cartílago tiene la tráquea? Hialino. Cartílago hialino en forma de C, ¿no es cierto? Y esto es músculo, ¿no? Que cerraba. Y luego teníamos la adventicia. ¿Qué cosa era? Tejido conectivo laxo, con elementos vasculares y filetes nerviosos. Entonces, repito, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que poseía células caliciformes, ¿no? La lámina propia, o corion, por tejido conectivo bien vascularizado, ¿no? Luego, este tejido se hacía a la submucosa. ¿Qué tipo de cartílago es? Cartílago hialino. Y por último tenía una submucosa o una adventicia, sanguíneos y nervios. La laringe. ¿En qué órgano están ubicadas las cuerdas vocales? Muy bien, en la laringe. Y veíamos que observábamos dos pares de protuberancias que salían a la luz de la laringe, que eran las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Las cuerdas vocales falsas eran las superiores y las cuerdas vocales verdaderas eran las inferiores, ¿no? Muy bien. Entre la cuerda vocal falsa y la cuerda vocal verdadera, ¿qué había? El ventrículo laringio o de Morgani. Muy bien, el ventrículo laringio o de Morgani. ¿Qué más? ¿Cuál era el epitelio de la cuerda vocal falsa? El epitelio de la cuerda vocal falsa era un epitelio ciliado, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Luego venía una lámina propia, ¿no? Y habían glándulas, ¿se acuerdan? Glándulas seromucosas, acá están. Muy bien. Y luego teníamos la cuerda vocal verdadera. ¿Qué epitelio tenía la cuerda vocal verdadera? Epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Y les había dicho yo que debajo de este epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, había una lámina propia que se dividía prácticamente en tres. En la primera porción, y estas dos porciones, y esta primera porción, que era tejido conectivo laxo, se llamaba espacio de... Muy bien, espacio de Reichen, el espacio de Reichen. ¿Dónde está el espacio de Reichen entonces? ¿En la cuerda vocal? Verdadera. Verdadera. Y luego venía el músculo. ¿Qué músculo era? Tiroaritenoideo. Tiroaritenoideo. Y esto, acá estaba el ligamento vocal, ¿no es cierto? En la submucosa. Teníamos espacio de Reichen y el ligamento vocal. Y luego el músculo tiroaritenoideo.
Y luego la laringe se continuaba revestida también por un epitelio respiratorio, es decir, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Alguna duda acá? Chicos, ¿ninguna? Muy bien, continuamos. Luego entramos al pulmón propiamente dicho. Y yo les había dicho en la teoría que habíamos dividido al pulmón en dos grandes partes, ¿no? En una porción conductora y en una porción respiratoria. Que la porción conductora comenzaba en la tráquea y terminaba en el bronquiolo terminal. Y que la porción respiratoria comenzaba en el bronquiolo respiratorio y terminaba en los alveolos, ¿no? Bronquiolos respiratorios, sacos alveolares, conductos alveolares, alveolos, ¿no? Muy bien. Y habíamos dicho las capas del bronquiolo intrapulmonar, ¿no? En primer lugar, habíamos visto que el bronquiolo intrapulmonar estaba formado por, a ver, ¿quién me dice? Por un epitelio. ¿Qué epitelio tenía el bronquiolo intrapulmonar o segmentario? Respiratorio. Ajá, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Muy bien. Después venía una, ¿qué más venía? Después del epitelio, tenía propia y teníamos un músculo bien importante. ¿Cómo se llamaba? De Reisensen. El músculo de Reisensen. ¿Y qué otra característica tenía el bronquio intrapulmonar? Que tenía cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Hialino, pero en placas, ya no continuo, ¿no? Y después nos íbamos al bronquiolo terminal. Y acá sí tengo que hacer una acotación al primer grupo, porque yo tuve un error, porque esto no era cartílago. El bronquiolo terminal ya no tiene ni cartílago ni glándula, solo tiene el epitelio, una ligera capa de lámina propia y el músculo de Reisensen. ¿Qué epitelio? ¿Cilíndrico o cúbico? Simple. Cilíndrico o cúbico simple. Y lo importante del epitelio terminal es que es continuo. Acá todavía no hay intercambio gaseoso. Este todavía forma parte de la porción conductora. ¿Ya? ¿Qué más tenía? La lámina propia y el músculo liso llamado músculo de Reisensen. En el bronquiolo desaparece el cartílago y desaparecen las glándulas. Bien. Si seguimos bajando, ya pasamos a la parte respiratoria. Ahora sí tenemos un bronquiolo respiratorio. ¿Y en qué se caracterizaba el bronquiolo respiratorio? Lo más importante era que su pared era discontinua. ¿Por qué? Porque se comunicaba con los conductos alveolares y alveolos, ¿verdad? El epitelio del bronquiolo respiratorio era epitelio cúbico bajo. Algunos también dicen que puede ser cilíndrico bajo o cúbico bajo, pero siempre epitelio simple, ¿no? Y tenía también este músculo y una delgada capa de músculo liso. No se olviden que el epitelio respiratorio es la primera porción de la parte respiratoria donde se hace el intercambio gaseoso. ¿Y en qué parte de los alveolos se hace el intercambio gaseoso? A ver quién sabe. Entre el neumocito 1 y la célula endotelial del capilar sanguíneo. ¿Por qué? Porque el neumocito 1 es chato, mientras que el neumocito 2 es cúbico. ¿Ya? Muy bien. Y después veíamos acá el conducto alveolar, que el conducto alveolar se formaba por sacos alveolares, ¿no? Que eran la apertura de varios alveolos. El conducto alveolar, que tenía su
pared discontinua, ¿no? Que se unía a varios sacos alveolares, que estaba tapizado por un epitelio cúbico bajo, que al final se hacía plano, y de que descansaba todavía por una pequeña línea de músculo liso. Y por último, teníamos, no sé si está acá, no, los sacos alveolares y los alveolos. Los conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. Y en los alveolos, que son estos, reconocíamos dos tipos de células. Los neumocitos tipo 1, que eran células planas, y los neumocitos tipo 2, que eran células cúbicas. ¿No? Muy bien. Los neumocitos tipo 2, ¿qué sustancia producían? Sustancia surfactante. Pregunto, ¿qué otra célula de los bronquiolos producía sustancia surfactante? Neumocito tipo ¿Las 2. claras? Las células claras. Muy bien, las células claras. Entonces, las células claras y los neumocitos tipo 2 producen surfactante. Muy bien. Estos alveolos están tapizados por un epitelio simple, que es el neumocito tipo 1, y un epitelio cúbico, que es el neumocito tipo 2. Y el intercambio gaseoso se daba entre el neumocito tipo 1, este es un vaso sanguíneo, donde está su epitelio plano, y acá hay un neumocito tipo 1. Entonces acá se realizaba el intercambio gaseoso entre el neumocito tipo 1 y el vaso sanguíneo, que tenía su célula alveolar, su célula endotelial. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo claro? Au, mi brazo. Todo claro, doctora. Todo claro, ¿no? Y después teníamos al riñón. Y en el riñón veíamos que el riñón tenía una forma de habichuela, que tenía una zona cortical y que tenía una zona medular, ¿no? Que en esta zona cortical se ubicaban los glomérulos y en la zona medular las pirámides renales. Y entre pirámide renal y pirámide renal había una continuidad de la corteza que se llamaba columna de Bertin. De Bertin. Que las pirámides renales se vaciaban en los cálices menores, cálices mayores, y salían a través del hilio del riñón, ¿no? Y luego comenzábamos a ver la parte cortical y veíamos acá al glomérulo. Y el glomérulo tenía una cápsula que se llamaba cápsula de Bowman. Y esta cápsula de Bowman tenía ¿qué cosa tenía? Dos capas. Hojas, dos hojas. Una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal tenía epitelio plano y la hoja visceral tenía a los podocitos, ¿no? ¿Qué más habíamos hablado acá? Habíamos dicho que el ovillo glomerular estaba formado además por los capilares glomerulares. Y estos capilares glomerulares tenían sus células que se llamaban células endoteliales, ¿no? Que provenían de una arteriola, la arteriola aferente. Que el glomérulo tenía dos polos, un polo vascular y un polo urinario. El polo vascular estaba formado por una arteriola aferente y por una arteriola eferente. Muy bien. ¿Qué más habíamos dicho? Que esto no tenía que estar suelto, sino tenía que estar en un colchoncito, que era el tejido mesangial, mesangio o matriz mesangial, que es todo esto rosado que ven acá, ¿no? Y este mesangio o matriz mesangial estaba formado por unas células, que eran las células mesangiales. Visto
tubo, ¿no? Y citoplasma acidófilo y además tenían unas microvellosidades. Y estos eran los túbulos contorneados, contorneados proximales. Bueno, acá habíamos visto luego la mácula densa. Parte del aparato yuxtaglomerular. Cuando el tubo contorneado distal entraba en contacto con el polo vascular del glomérulo, se unía y se presentaban estas células que se llama mácula densa. ¿No? A ver, ¿quién me dice cómo se forma el aparato yuxtaglomerular? Eso es teoría. La acumulación de la mácula densa, La doctora. mácula densa, ¿qué más? La arteria aferente, ¿qué hace? Las células mioepiteliales de la arteria aferente se transforman en células, ¿no? Con presencia de gránulos en el citoplasma y forman, ¿qué cosa? El aparato Las yuxtaglomerular. células extraglomerulares. Glomerulares. Ajá. Esto lo hemos hecho en teoría. Pero acá no lo veo, ¿no? Muy bien, acá lo que... Muy bien, ¿qué más tenía que ver? Lo mismo, pero acá... Acá el glomérulo... Los proximales, distinguíamos el tubo contorneado proximal. ¿A dónde drenaba? La ADN. A la asa de Henle. Muy bien. ¿Y la asa de Henle a dónde? Al proximal distal. ¿Proximal distal? Perdón, al contorneado distal. Ah, ya decía yo. Muy bien. Lo mismo, para diferenciar acá entonces la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, las células, los podocitos, el mesangio, las células mesangiales, los capilares, el ovillo glomerular en sí. Muy bien. Y después habíamos visto la zona cortical y la zona medular. Y habíamos visto que en la zona cortical encontrábamos, además de los glomérulos, encontrábamos los tubos contorneados proximales y tubos contorneados distales, y además el tubo, este de acá, La asa de Henle. la asa de Henle gruesa, ¿no? Y habíamos aprendido a diferenciar un tubo contorneado proximal por su luz, que era irregular, ¿no? Y sus vellosidades, microvellosidades, a diferencia del tubo contorneado distal, que su luz era redondita. ¿Se acuerdan? Acá hay otro. Muy bien. Y en la zona medular habíamos visto que había una asa de Henle delgada, que estaba formada por tejido plano, epitelio plano, y unas asas colectoras, ¿no? Tubo colector, que eran grandes y que el epitelio era cilíndrico alto, ¿verdad? Acá, para mostrarles una asa de Henle delgada. Miren el epitelio plano. Muy bien. ¿Qué más habíamos dicho del glomérulo? En teoría habíamos dicho que el glomérulo podía estar en la zona, acá, ¿no? Acá habíamos dicho que los glomérulos se podían ubicar en la zona cortical o en la zona yuxtaglomerular, ¿no? Que es pegada a la zona medular, yuxtaglomerular.
Por eso los dividían en dos, los glomérulos corticales y los glomérulos yuxtaglomerulares. Bueno, eso ya lo tiene que repasar en teoría, pero más o menos eso es lo que había en la práctica. Luego habíamos hablado del uréter, ¿no? Y el uréter, habíamos dicho que estaba formado por un epitelio polimorfo de transición o urotelio, que la luz es estrellada, ¿no? ¿Qué más habíamos dicho? Que el epitelio de transición tenía varias capas, entre ellas la capa basal, la capa media y la capa de las células en paragua, y que estas estaban cubiertas por una cutícula o placa de membrana, ¿no? Luego que teníamos una lámina propia, ¿no? Formada por tejido conectivo denso, ¿no? Con presencia de algunas fibras elásticas, ¿no? Y luego teníamos tejido conectivo denso que se consideraba como una submucosa. Inmediatamente después había una capa muscular amplia, formada por fibras de músculo liso, ¿no? Que se disponían en 3 capas. ¿Cuáles eran esas capas? Longitudinal interna. No, en 2 capas, ¿no? En 2 capas. Ah, sí, el Él dice longitudinal interna y circular externa. Muy bien. Y por último teníamos la adventicia, que era tejido conectivo fibroelástico, ¿no? Con filetes nerviosos y vasos sanguíneos. Muy bien. Y después habíamos hablado de la vejiga. Au, au, au. Y en la vejiga habíamos visto que lo mismo, que la vejiga tenía un epitelio, que era el epitelio polimorfo de transición, o urotelio, ¿no? Que luego venía una lámina propia, que era tejido conectivo bien vascularizado, ¿no? Y que era un poco más denso y luego se volvió un poco más laxo para formar la submucosa. Después venía una capa muscular, y aquí habíamos dicho que habían 3 capas. ¿Cuáles eran? La longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. La longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Y luego venía la adventicia, ¿no? Que era una capa de tejido fibroelástico con presencia de vasos sanguíneos y filetes nerviosos. Y acá les había dicho toda la imagen, ¿no? Acá teníamos el epitelio polimorfo de transición o urotelio, luego teníamos la lámina propia, luego teníamos la submucosa y luego teníamos las 3 capas de los músculos, que eran longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y por último, la adventicia, que era un tejido delgado, fibroelástico, con vasos sanguíneos y nervios. Este era un urotelio, para que ustedes recordaran las células basales, las células intermedias, las células globosas y la placa de membrana o cutícula. Y me parece que todo eso era la práctica. Eso es todo lo que teníamos que repasar. ¿Ven qué tan fácil ha sido el repaso? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Doctora, disculpe, en el examen no va a venir sistema endocrino, ¿cierto? No, no va a venir. Okay. Sí, dime. Yaneli. Doctora, el examen será para marcar, ¿verdad? No tengo idea. Yo no preparo el examen. Estamos hablando de la práctica, ¿no? No, el del sábado. Ah, no sé. Presencial. Debe ser para marcar, supongo, ¿no? No sé. Doctor, entonces el sistema endocrino no vendrá en el examen de teoría. En el de la práctica, no. Ah, ok, doctor, gracias. Preguntas. Espero haberlos podido ayudar.
Recordarles algunas cosas, Gracias, ¿no? doctora. Yo creo Gracias, que con doctora. esto y una bien preparados para su examen. Y nos Muchas vemos el gracias, doctora. sábado. Muchas Chao. gracias, doctora.